Las aventuras de Sherlock Holmes. Por Arthur Conan Doyle. El hombre del labio torcido. Isa Whitney, hermano del fallecido Elias Whitney, D.D., director del Theological College of St. George, era muy adicto al opio. El hábito se le ocurrió, según tengo entendido, a raíz de alguna tontería cuando estaba en la universidad, porque habiendo leído la descripción que de 15 hacía de sus sueños y sensaciones, había empapado su tabaco con láudano en un intento de producir los mismos efectos. Descubrió, como muchos otros, que es más fácil practicar esta práctica que deshacerse de ella, y durante muchos años continuó siendo esclavo de la droga, objeto de una mezcla de horror y lástima para sus amigos y familiares. Puedo verlo ahora, con el rostro pálido y amarillo, los párpados caídos y las pupilas puntiagudas, todo acurrucado en una silla, la ruina de un hombre noble. Una noche, era junio del 89, sonó mi timbre, aproximadamente a la hora en que un hombre bosteza por primera vez y mira el reloj. Me senté en mi silla y mi esposa dejó su labor de costura en su regazo e hizo una mueca de decepción. «Un paciente», dijo ella. «Tendrás que salir». Gemí, porque acababa de regresar de un día agotador. Oímos abrirse la puerta, unas cuantas palabras apresuradas y luego unos pasos rápidos sobre el linóleo. Nuestra puerta se abrió de golpe y una señora, vestida con una tela de color oscuro y un velo negro, entró en la habitación. «Perdóneme por llamar tan tarde», comenzó, y luego, perdiendo repentinamente el control de sí misma, corrió hacia adelante, echó sus brazos al cuello de mi esposa y sollozó sobre su hombro. «Oh, estoy en tantos problemas», ella lloró. «Quiero un poco de ayuda». «Bueno», dijo mi esposa, levantándose el velo, «es Kate Whitney, como me asustaste, Kate. No tenía idea de quién eras cuando entraste. No sabía qué hacer, así que vine directamente a ti». Ese fue siempre el camino. La gente que estaba afligida acudía a mi esposa como los pájaros al faro. Fue muy dulce de tu parte venir. Ahora debes tomar un poco de vino y agua, sentarte aquí cómodamente y contarnos todo. ¿O deberías preferir que envíe a James a la cama? Oh, no. También quiero consejo y ayuda de los médicos. Se trata de Isa. Hace 2 días que no vuelve a casa. Tengo tanto miedo por él. No era la primera vez que nos hablaba de los problemas de su marido, a mí como médico y a mi esposa como vieja amiga y compañera de escuela. La tranquilizamos y consolamos con las palabras que pudimos encontrar. ¿Sabía dónde estaba su marido? ¿Era posible que pudiéramos devolvérselo a ella? Parece que así fue. Tenía la información más segura de que últimamente, cuando le daba un ataque, había utilizado un fumadero de opio en el extremo este de la ciudad. Hasta entonces sus orgías siempre se habían limitado a un día, y él regresaba, retorciéndose y destrozado, por la noche. Pero ahora el hechizo llevaba sobre el 48 horas y yacía allí, sin duda entre la escoria de los muelles, respirando el veneno o durmiendo para recuperarse de sus efectos. Allí lo encontrarían, de eso estaba segura, en el Bar of Gold, en Upper Van Lane. ¿Pero qué iba a hacer ella? ¿Cómo podía ella, una mujer joven y tímida, llegar a un lugar así y sacar a su marido de entre los rufianes que lo rodeaban? Así era el caso y, por supuesto, solo había una salida. ¿No podría acompañarla a este lugar? Y luego, pensándolo bien, ¿por qué debería venir ella? Yo era el asesor médico de Isa Whitney, como tal, tenía influencia sobre él. Podría manejarlo mejor si estuviera solo. Le prometí bajo mi palabra que lo enviaría a casa en un taxi dentro de 2 horas, si efectivamente se encontraba en la dirección que ella me había dado. Y así, en 10 minutos había dejado atrás mi sillón y mi alegre sala de estar y me dirigía hacia el este en un coche de punto, con una misión extraña, como me pareció en ese momento, aunque solo el futuro podría mostrar lo extraño que era ser. Pero no hubo grandes dificultades en la primera etapa de mi aventura. Upper Van Lane, un callejón vil que se esconde detrás de los altos muelles que bordean el lado norte del río al este del puente de Londres. Entre una tienda de bazofia y una ginebra, a la que se accedía por una empinada escalera que conducía a un hueco negro que parecía la boca de una cueva, encontré la guarida que estaba buscando. Ordené a mi taxi que esperara y bajé las escaleras, desgastadas en el centro por el incesante paso de pies borrachos, y a la luz de una lámpara de aceite parpadeante encima de la puerta encontré el pestillo y me dirigí a una habitación, larga y baja, espesa y pesada por el humo marrón del opio, y rodeada de literas de madera,
como el castillo de proa de un barco de emigrantes. A través de la oscuridad se podían vislumbrar vagamente cuerpos tendidos en extrañas posturas fantásticas, con los hombros arqueados, las rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y la barbilla apuntando hacia arriba, con aquí y allá un ojo oscuro y deslucido vuelto hacia el recién llegado. Entre las sombras negras brillaban pequeños círculos rojos de luz, ahora brillantes, ahora débiles, a medida que el veneno ardiente aumentaba o disminuía en los cuencos de las tuberías de metal. La mayoría permanecía en silencio, pero algunos murmuraban para sí mismos, y otros hablaban entre sí en una voz extraña, baja y monótona. La conversación iba a borbotones y luego, de repente, se interrumpía en el silencio, cada uno murmurando sus propios pensamientos y prestando poca atención a las palabras de su vecino. En el extremo más alejado había un pequeño brasero de carbón encendido, junto al cual, en un taburete de madera de 3 patas, estaba sentado un anciano alto y delgado, con la mandíbula apoyada en los 2 puños y los codos sobre las rodillas, mirando fijamente el fuego. Cuando entré, un camarero malayo cetrino se había apresurado con una pipa para mí y un suministro de droga, haciéndome señas para que me acercara a una litera vacía. Gracias. No he venido para quedarme, dije. Hay un amigo mío aquí, el señor Isaac Whitney, y deseo hablar con él. Hubo un movimiento y una exclamación desde mi derecha, y mirando a través de la oscuridad, vi a Whitney, pálido, demacrado y descuidado, mirándome. Dios mío. Es Watson, dijo. Estaba en un estado de reacción lamentable, con todos los nervios en un gorjeo. Digo, Watson, ¿qué hora es? Casi las 11. ¿De qué día? Del viernes, 19 de junio. Cielos. Pensé que era miércoles. Es miércoles. ¿Para qué quieres asustar a un tipo? Hundió la cara entre sus brazos y comenzó a sollozar en un tono agudo. Te cuento que es viernes, hombre. Tu esposa te ha estado esperando estos 2 días. Usted debe estar avergonzado de sí mismo. Así que estoy. Pero usted está mezclado, Watson, porque solo llevo aquí unas pocas horas, 3 pipas, 4 pipas, no recuerdo cuántas. Pero me iré a casa contigo. No asustaría a Kate, pobrecita Kate. Dame tu mano. ¿Tienes un taxi? Sí, tengo uno esperando. Entonces entraré en él. Pero debo deberle algo. Encuentra lo que debo, Watson. Estoy completamente fuera de color. No puedo hacer nada por mí mismo. Caminé por el estrecho pasillo entre la doble fila de durmientes, conteniendo la respiración para evitar los repugnantes y estupefacientes vapores de la droga, y buscando al gerente. Cuando pasé junto al hombre alto que estaba sentado junto al brasero, sentí un repentino tirón de mi falda y una voz baja susurró, pasa junto a mí y luego mírame. Las palabras llegaron claramente a mis oídos. Miré hacia abajo. Solo podían proceder del anciano que estaba a mi lado y, sin embargo, ahora estaba tan absorto como siempre, muy delgado, muy arrugado, encorvado por la edad, con una pipa de opio colgando entre sus rodillas, como si se hubiera caído en picada. Lasitud de sus dedos. Di 2 pasos hacia adelante y miré hacia atrás. Necesité todo mi autocontrol para evitar que estallara en un grito de asombro. Le había dado la espalda para que nadie pudiera verlo excepto yo. Su forma se había rellenado, sus arrugas habían desaparecido, los ojos apagados habían recuperado su fuego y allí, sentado junto al fuego y sonriendo ante mi sorpresa, no estaba otro que Sherlock Holmes. Me hizo un ligero gesto para que me acercara a él y, al instante, cuando volvió a girar el rostro hacia la compañía una vez más, se sumió en una senilidad vacilante y con los labios flojos. Holmes, susurré, ¿qué diablos estás haciendo en esta guarida? Tan bajo como puedas, respondió. Tengo excelentes oídos. Si tuviera la gran amabilidad de deshacerse de ese estúpido amigo suyo, me encantaría poder charlar un poco con usted. Tengo un taxi afuera. Entonces te ruego que lo envíes a casa en él. Puedes confiar en él con seguridad, porque parece demasiado débil para hacer travesuras. Le recomendaría también que envíe una nota con el cochero a su esposa para decirle que se ha unido a mí. Sí, esperas afuera, estaré contigo en 5 minutos. Era difícil rechazar cualquiera de las peticiones de Sherlock Holmes, porque siempre eran extremadamente concretas y presentadas con un aire tranquilo de maestría. Sentí, sin embargo, que una vez que Whitney estuvo confinado en el taxi, mi misión prácticamente se había cumplido, y por lo demás,
No podía desear nada mejor que estar asociado con mi amigo en una de esas aventuras singulares que eran la condición normal de su existencia. En unos minutos escribí mi nota, pagué la cuenta de Whitney, lo llevé hasta el taxi y lo vi conducir en la oscuridad. En muy poco tiempo una figura decrépita había surgido del fumadero de opio, y yo caminaba por la calle con Sherlock Holmes. Caminó 2 calles arrastrando los pies, con la espalda encorvada y el pie inseguro. Luego, mirando rápidamente a su alrededor, se enderezó y estalló en una carcajada. Supongo, Watson, dijo, que usted se imagina que he añadido el consumo de opio a las inyecciones de cocaína y a todas las otras pequeñas debilidades en las que me ha favorecido con sus opiniones médicas. Ciertamente me sorprendió encontrarte allí. Pero no más que yo para encontrarte. Vine a buscar un amigo. Y yo a encontrar un enemigo. Un enemigo. Si uno de mis enemigos naturales, o, debería decir, mi presa natural. En pocas palabras, Watson, estoy en medio de una investigación muy notable y esperaba encontrar una pista en las divagaciones incoherentes de estos borrachos, como lo he hecho antes. Si me hubieran reconocido en esa guarida, mi vida no habría valido la pena por una hora de compra, porque lo he usado antes para mis propios fines, y el sinvergüenza Lascar que lo dirige ha jurado vengarse de mí. Hay una trampilla en la parte trasera de ese edificio, cerca de la esquina de Poulsworth, que podría contar algunas historias extrañas sobre lo que ha pasado a través de ella en las noches sin luna. ¿Qué? ¿No te refieres a los cuerpos? Sí, cuerpos, Watson. Seríamos ricos si tuviéramos 1000 por cada pobre diablo que ha sido asesinado en esa guarida. Es la trampa asesina más vil de toda la orilla del río, y me temo que Neville St. Clair ha entrado en ella para no volver a salir nunca más. Pero nuestra trampa debería estar aquí. Se metió los 2 dedos índices entre los dientes y silbó estridentemente, señal a la que respondió un silbido similar a lo lejos, seguido poco después por el ruido de las ruedas y el tintineo de los cascos de los caballos. Ahora, Watson, dijo Holmes, mientras un alto carrito para perros surgía velozmente en la penumbra, lanzando 2 túneles dorados de luz amarilla desde sus linternas laterales. Vendrás conmigo, ¿verdad? Sí, si puedo ser de utilidad. O un camarada de confianza, siempre es útil y un cronista aún más. Mi habitación en The Cedars tiene 2 camas. ¿Los cedros? Sí. Esa es la casa del señor St. Clair. Me quedaré allí mientras realizo la investigación. ¿Dónde está entonces? Cerca de Lee, en Kent. Tenemos un recorrido de 7 millas por delante. Pero estoy completamente a oscuras. Por supuesto que lo eres. Lo sabrás todo al respecto en este momento. Salta aquí. Muy bien, Juan, no te necesitaremos. Aquí tienes media corona. Espérame mañana sobre las 11. Y le dio a su cabeza. Hasta luego. Golpeó al caballo con su látigo y nos alejamos corriendo por la interminable sucesión de calles sombrías y desiertas que se fueron ensanchando gradualmente, hasta que cruzamos un ancho puente con balaustrada, con el río turbio fluyendo perezosamente debajo de nosotros. Más allá se extendía otro desierto aburrido de ladrillos y cemento, cuyo silencio solo era roto por las pisadas pesadas y regulares del policía, o por las canciones y gritos de algún tardío grupo de juerguistas. Una nube opaca se desplazaba lentamente por el cielo, y 1 o 2 estrellas brillaban débilmente aquí y allá a través de las grietas de las nubes. Holmes conducía en silencio, con la cabeza hundida sobre el pecho y el aire de un hombre perdido en sus pensamientos, mientras yo me sentaba a su lado, curioso por saber cuál podría ser esta nueva búsqueda que parecía exigir tanto sus poderes, y pero temí interrumpir la corriente de sus pensamientos. Habíamos conducido varios kilómetros y empezábamos a llegar al borde del cinturón de villas suburbanas, cuando él se sacudió, se encogió de hombros y encendió su pipa con el aire de un hombre que se ha convencido de que está actuando por lo mejor. Tiene el gran don del silencio, Watson, dijo. Te conviertes en un compañero de un valor incalculable. Pon mi palabra, es una gran cosa para mí tener alguien con quien hablar, porque mis propios pensamientos no son demasiado agradables. Me preguntaba qué debería decirle a esta querida mujercita esta noche cuando me reciba en la puerta. Olvidas que no sé nada al respecto. Tendré tiempo de contarle los hechos del caso antes de llegar a Lee. Parece absurdamente simple y, sin embargo, de alguna manera no encuentro nada sobre lo que continuar. Hay mucho hilo, sin duda, pero no puedo poner el extremo en mi mano. Ahora, le expondré el caso de forma clara y concisa, Watson,
Y tal vez usted pueda ver una chispa donde todo es oscuro para mí. Continúe, entonces. Hace algunos años, para ser definitivos, en mayo de 1884, llegó allí un caballero, llamado Neville St. Clair, que parecía tener mucho dinero. Alquiló una gran villa, dispuso los terrenos muy bien y, en general, vivió con buen estilo. Poco a poco hizo amigos en el barrio y en 1887 se casó con la hija de un cervecero local, con quien ahora tiene 2 hijos. No tenía ninguna ocupación, pero estaba interesado en varias empresas y solía ir a la ciudad por la mañana y regresaba todas las noches en el tren de las 5:14 desde Cannon Street. El señor St. Clair tiene ahora 37 años, es un hombre de hábitos moderados, un buen marido, un padre muy afectuoso y un hombre popular entre todos los que lo conocen. Puedo añadir que en este momento todas sus deudas, hasta donde hemos podido determinar, ascienden a 88 chelines, mientras que tiene 220 en su haber en el capital en Counties Bank. Por lo tanto, no hay razón para pensar que los problemas de dinero hayan estado pesando sobre su mente. El lunes pasado, el señor Neville St. Clair fue a la ciudad más temprano de lo habitual y, antes de comenzar, comentó que tenía 2 encargos importantes que realizar y que llevaría a su pequeño a casa una caja de ladrillos. Ahora bien, por pura casualidad, su esposa recibió un telegrama ese mismo lunes, muy poco después de su partida, en el sentido de que un pequeño paquete de valor considerable que había estado esperando la esperaba, en las oficinas de la Aberdeen's Shipping Company. Ahora bien, si se encuentra bien en Londres, sabrá que la oficina de la compañía está en Fresno Street, que se bifurca en Upper Van Lane, donde me encontró esta noche. Extraña St. Clair almorzó, partió hacia la ciudad, hizo algunas compras, se dirigió a la oficina de la compañía, tomó su paquete y se encontró exactamente a las 4:35 caminando por Van Lane, en su camino de regreso a la estación. ¿Me has seguido hasta ahora? Está muy claro. Si recuerda, el lunes fue un día extremadamente caluroso, y las señoritas St. Clair caminaban lentamente, mirando a su alrededor en la esperanza de ver un taxi, ya que no le gustaba el barrio en el que se encontraba. Mientras caminaba de esta manera por Van Lane, de repente escuchó una eyaculación o un grito, y se quedó helada al ver a su marido mirándola y según le pareció a ella, haciéndole señas desde una ventana del segundo piso. La ventana estaba abierta y ella vio claramente su rostro, que describe como terriblemente agitado. Él agitó las manos frenéticamente hacia ella y luego desapareció de la ventana tan repentinamente que a ella le pareció que una fuerza irresistible lo había arrebatado desde atrás. Un punto singular que llamó la atención de su vivaz mirada femenina fue que, aunque llevaba un abrigo oscuro, como el que había empezado a usar en la ciudad, no llevaba cuello ni corbata. Convencida de que algo andaba mal con él, bajó corriendo las escaleras, porque la casa no era otra que el fumadero de opio en el que me encontraste esta noche, y corriendo a través de la habitación delantera intentó subir las escaleras que conducían al primer piso. Al pie de las escaleras, sin embargo, se encontró con ese sinvergüenza Lascar del que he hablado, que la empujó hacia atrás y ayudado por un danés, que allí hace de ayudante, la empujó a la calle. Llena de las dudas y los temores más enloquecedores, corrió calle abajo y, por rara buena suerte, se encontró en Fresno Street con varios agentes y un inspector, todos de camino a su zona. El inspector y 2 hombres la acompañaron de regreso y, a pesar de la continua resistencia del propietario, se dirigieron a la habitación en la que vivía el señor St. Clair. Había sido visto por última vez. No había señales de él allí. De hecho, en todo ese piso no se encontró a nadie excepto a un lisiado de aspecto espantoso, que, al parecer, tenía allí su hogar. Tanto él como el Lascar juraron firmemente que nadie más había estado en la sala del frente durante la tarde. Tan decidida fue su negativa que el inspector se quedó perplejo, y casi había llegado a creer que la señorita St. Clair se había engañado cuando con un grito, saltó hacia una pequeña caja que yacía sobre la mesa y le arrancó la tapa. Allí cayó una cascada de ladrillos de niños. Era el juguete que había prometido llevarse a casa. Este descubrimiento y la evidente confusión que mostraba el tullido hicieron comprender al inspector que el asunto era grave. Las habitaciones fueron examinadas cuidadosamente y todos los resultados apuntaron a un crimen abominable. La habitación del frente estaba amueblada con sencillez como sala de estar y conducía a un pequeño dormitorio que daba a la parte trasera de uno de los muelles. Entre el muelle y la ventana del dormitorio hay una franja estrecha, que está seca durante la marea baja pero se cubre con la marea alta con al menos 4 pies y medio de agua. La ventana del dormitorio era amplia y se abría desde abajo.
Al examinarlo se encontraron restos de sangre en el alféizar de la ventana y varias gotas esparcidas sobre el suelo de madera del dormitorio. Escondidas detrás de una cortina en la sala del frente estaba toda la ropa del señor Neville St. Clair, a excepción de su abrigo. Allí estaban sus botas, sus calcetines, su sombrero y su reloj. No había signos de violencia en ninguna de estas prendas, y no había otros rastros del señor Neville St. Clair. Aparentemente debió haber salido por la ventana porque no se pudo encontrar otra salida, y las siniestras manchas de sangre en el alféizar no hacían presagiar que pudiera salvarse nadando, ya que la marea estaba en su punto más alto en el momento de la tragedia. Y ahora en cuanto a los villanos que parecían estar inmediatamente implicados en el asunto. Se sabía que el Lascar era un hombre de los antecedentes más viles, pero como, según la historia de la señorita St. Clair, se sabía que había estado al pie de la escalera a los pocos segundos de la aparición de su marido en la ventana, podía difícilmente haber sido más que cómplice del crimen. Su defensa fue de absoluta ignorancia y protestó diciendo que no tenía conocimiento de las acciones de Agboon, su inquilino, y que no podía explicar en modo alguno la presencia de las ropas del caballero desaparecido. Hasta aquí el director de Lascar. Ahora, el siniestro lisiado que vive en el segundo piso del fumadero de opio, y que sin duda fue el último ser humano cuyos ojos se posaron en Neville St. Clair. Su nombre es Agboon, y su espantoso rostro resulta familiar a todo hombre que visita mucho la ciudad. Es un mendigo profesional, aunque para eludir las normas policiales se hace pasar por un pequeño comercio de bestas de cera. A poca distancia bajando por Treadne Edle Street, a mano izquierda, hay, como habrás observado, un pequeño ángulo en la pared. Aquí es donde esta criatura toma su asiento diario, con las piernas cruzadas y su pequeña reserva de cerillas en el regazo, y como es un espectáculo lamentable, una pequeña lluvia de caridad desciende sobre la grasienta gorra de cuero que yace en la acera junto a él. He observado a este tipo más de una vez antes de pensar en conocerlo profesionalmente, y me ha sorprendido la cosecha que ha cosechado en poco tiempo. Su apariencia, como ve, es tan notable que nadie puede pasar junto a él sin observarlo. Una mata de pelo naranja, un rostro pálido desfigurado por una horrible cicatriz que, por su contracción, ha levantado el borde exterior del labio superior, una barbilla de bulldog y un par de ojos oscuros muy penetrantes, que presentan un singular contraste. Por el color de su cabello, todo lo distingue entre la multitud común de mendigos, y también lo hace su ingenio, porque siempre está listo para dar una respuesta a cualquier pedazo de paja que le arrojen los transeúntes. Este es el hombre del que ahora sabemos que fue el huésped del fumadero de opio y que fue el último en ver al caballero que estamos buscando. Pero un lisiado. Dije. ¿Qué podría haber hecho él solo contra un hombre en la flor de la vida? Es un lisiado en el sentido de que camina cojeando, pero en otros aspectos parece ser un hombre poderoso y bien educado. Seguidamente su experiencia médica le dirá, Watson, que la debilidad en un miembro a menudo se compensa con una fuerza excepcional en los demás. Por favor, continúe con su narrativa. La señorita St. Clair se había desmayado al ver la sangre en la ventana, y la policía la escoltó a casa en un taxi, ya que su presencia no podía serles de ayuda en sus investigaciones. El inspector Barton, que estaba a cargo del caso, hizo un examen muy cuidadoso de las instalaciones, pero no encontró nada que arrojara alguna luz sobre el asunto. Se había cometido un error al no arrestar a Boone inmediatamente, ya que se le concedieron unos minutos durante los cuales podría haberse comunicado con su amigo el Lascar, pero este defecto pronto se remedió, y lo apresaron y registraron, sin que se encontrara nada que pudiera incriminarlo. Es cierto que había algunas manchas de sangre en la manga derecha de su camisa, pero señaló su dedo anular, que había sido cortado cerca de la uña, y explicó que la hemorragia venía de allí, añadiendo que había estado en la ventana poco antes, y que las manchas que allí se habían observado procedían sin duda del mismo origen. Negó enérgicamente haber visto alguna vez al señor Neville St. Clair y juró que la presencia de la ropa en su habitación era tanto un misterio para él como para la policía. En cuanto a la afirmación de la señorita St. Clair de que realmente había visto a su marido en la ventana, declaró que debía haber estado loca o soñando. Lo llevaron, protestando ruidosamente, a la comisaría, mientras el inspector permaneció en el lugar con la esperanza de que la marea baja pudiera proporcionar alguna nueva pista. Y así fue, aunque apenas encontraron en el banco de barro lo que temían encontrar. Era el abrigo de Neville St. Clair, y no el de Neville St. Clair, el que quedó descubierto mientras la marea bajaba. ¿Y qué crees que encontraron en los bolsillos? No puedo imaginar. No, no creo que lo adivinarías.
cada bolsillo lleno de peniques y medios peniques, 421 peniques y 270 medios peniques. No era de extrañar que no hubiera sido arrastrado por la marea. Pero el cuerpo humano es un asunto diferente. Hay un fuerte remolino entre el muelle y la casa. Parecía bastante probable que el abrigo pesado hubiera permanecido cuando el cuerpo despojado fue absorbido por el río, pero tengo entendido que toda la otra ropa se encontró en la habitación. ¿El cuerpo estaría vestido solo con un abrigo? No, señor, pero los hechos podrían abordarse de manera bastante engañosa. Supongamos que este hombre, Boone, hubiera arrojado a Neville St. Clair por la ventana. No hay ojo humano que hubiera podido ver el hecho. ¿Qué haría entonces? Por supuesto, inmediatamente se le ocurriría que debía deshacerse de las prendas reveladoras. Entonces agarró el abrigo y estaba a punto de tirarlo, cuando se le ocurría que nadaría y no se hundiría. Tiene poco tiempo, porque ha oído la pelea abajo cuando la esposa intentó subir por la fuerza, y tal vez ya haya oído de su cómplice Lascar que la policía se apresura calle arriba. No hay un instante que perder. Corre hacia algún tesoro secreto, donde ha acumulado los frutos de su mendicidad, y mete en los bolsillos todas las monedas que puede alcanzar para asegurarse de que los abrigos se hundan. Lo tira y habría hecho lo mismo con las otras prendas si no hubiera oído el ruido de pasos abajo, y apenas hubiera tenido tiempo de cerrar la ventana cuando apareció la policía. Ciertamente suena factible. Bueno, lo tomaremos como hipótesis de trabajo a falta de una mejor. Boone, como ya le he dicho, fue arrestado y llevado a la comisaría, pero no se pudo demostrar que antes hubiera habido algo contra él. Durante años había sido conocido como un mendigo profesional, pero su vida parecía haber sido muy tranquila e inocente. Así están las cosas en este momento y las cuestiones que hay que resolver. ¿Qué hacía Neville St. Clair en el fumadero de opio? ¿Qué le ocurrió cuando estuvo allí? ¿Dónde está ahora y qué tuvo que ver a Boone con su desaparición? Están tan lejos como siempre de una solución. Confieso que no puedo recordar ningún caso en mi experiencia que a primera vista pareciera tan simple y, sin embargo, presentara tantas dificultades. Mientras Sherlock Holmes detallaba esta singular serie de acontecimientos, nosotros habíamos estado dando vueltas por las afueras de la gran ciudad hasta que las últimas casas dispersas quedaron atrás, y avanzamos traqueteando con un seto campestre a cada lado de nosotros. Pero justo cuando terminó, atravesamos dos pueblos dispersos, en los que todavía brillaban algunas luces en las ventanas. Estamos en las afueras de Lee, dijo mi compañero. Hemos tocado 3 condados ingleses en nuestro corto viaje, comenzando en Middlesex, pasando por un ángulo de Surrey y terminando en Kent. ¿Ves esa luz entre los árboles? Eso es de Siders, y junto a esa lámpara está sentada una mujer cuyos ansiosos oídos ya, no tengo ninguna duda, han captado el tintineo de las patas de nuestros caballos. ¿Pero por qué no llevas el caso desde Baker Street? Yo pregunté. Porque hay muchas consultas que hay que hacer aquí. La señorita St. Clair ha puesto muy amablemente a mi disposición 2 habitaciones y puede estar seguro de que no tendrá nada más que una bienvenida para mi amigo y colega. Odio encontrarme con ella, Watson, cuando no tengo noticias de su marido. Aquí estamos. Vaya, ahí, vaya. Nos detuvimos frente a una gran villa que se encontraba dentro de su propio terreno. Un mozo de cuadra había corrido hacia la cabecera del caballo y saltando del suelo seguí a Holmes por el pequeño y sinuoso camino de grava que conducía a la casa. Cuando nos acercábamos, la puerta se abrió de golpe y una pequeña mujer rubia se paró en la abertura, vestida con una especie de muselina de soja ligera, con un toque de gasa rosa esponjosa en el cuello y las muñecas. Estaba de pie, con su figura recortada contra el torrente de luz, una mano sobre la puerta, la otra medio levantada en su impaciencia, el cuerpo ligeramente inclinado, la cabeza y el rostro sobresaliendo, con los ojos ansiosos y los labios entreabiertos, una pregunta permanente. Bien, ella gritó, y bien. Y luego, al ver que éramos 2, lanzó un grito de esperanza que se convirtió en un gemido al ver que mi compañero meneaba la cabeza y se encogía de hombros. No hay buenas noticias. Ninguna. Nada mal. No. Gracias a Dios por eso. Pero entra. Debes estar cansado porque has tenido un día largo. Este es mi amigo, el Dr. Watson. Ha sido de vital utilidad para mí en varios de mis casos, y una suerte de suerte me ha permitido sacarlo a la luz y asociarlo con esta investigación. Estoy encantada de verte, dijo, apretando cálidamente mi mano.
Estoy seguro de que perdonarás cualquier cosa que pueda faltar en nuestros arreglos, si consideras el golpe que nos ha caído tan repentinamente. Mi querida señora, dije, soy un viejo activista y, si no lo fuera, comprendo muy bien que no es necesario disculparse. Si puedo ser de alguna ayuda, ya sea para usted o para mi amigo aquí presente, seré verdaderamente feliz. Ahora, señor Sherlock Holmes, dijo la dama cuando entramos en un comedor bien iluminado, sobre cuya mesa había sido dispuesta una cena fría, me gustaría mucho hacerle una o dos preguntas sencillas, a lo cual le ruego que dé una respuesta clara. Por supuesto, señora. No te preocupes por mis sentimientos. No soy histérica ni propensa a desmayarme. Simplemente deseo escuchar tu opinión real. ¿Real? ¿En qué momento? En el fondo de tu corazón, ¿crees que Neville está vivo? Sherlock Holmes pareció avergonzarse por la pregunta. Francamente, ahora. Repitió ella, de pie sobre la alfombra y mirándolo fijamente mientras él se recostaba en una silla de mimbre. Entonces, francamente, señora, no lo sé. ¿Crees que está muerto? Sí. Asesinado. Yo no digo eso, tal vez. ¿Y en qué día encontró la muerte? Los lunes. Entonces tal vez, señor Holmes, tenga usted la amabilidad de explicarme por qué he recibido hoy una carta suya. Sherlock Holmes saltó de su silla como si lo hubieran galvanizado. ¿Qué? Rugió. Sí, hoy. Ella se quedó sonriendo, sosteniendo un pedacito de papel en el aire. ¿Puedo verlo? Ciertamente. Él se lo arrebató con impaciencia y, alisándolo sobre la mesa, acercó la lámpara y la examinó atentamente. Me había levantado de mi silla y la estaba mirando por encima de su hombro. El sobre era muy tosco y tenía matasellos de Gravesend y la fecha de ese mismo día, o más bien del día anterior, porque ya era mucho más de medianoche. Escritura tosca, murmuró Holmes. Seguramente esto no es lo que escribe su marido, señora. No, pero el recinto sí lo es. Percibo también que quien dirigió el sobre. Tuvo que ir a preguntar la dirección. ¿Cómo puedes saber eso? El nombre, como ve, está escrito en tinta perfectamente negra, que se ha secado sola. El resto es de color grisáceo, lo que demuestra que se ha utilizado papel secante. Si lo hubieran escrito de inmediato y luego borrado, ninguno sería de un tono negro intenso. Este hombre ha escrito el nombre, y luego ha habido una pausa antes de escribir la dirección, lo que solo puede significar que no estaba familiarizado con ella. Es, por supuesto, una nimiedad, pero no hay nada tan importante como las nimiedades. Veamos ahora la carta. Ja. ¿Ha habido un recinto aquí? Sí, había un anillo. Su anillo de sello. ¿Y estás segura de que esta es la mano de tu marido? Una de sus manos. 1. Su mano cuando escribía apresuradamente. Es muy diferente a su escritura habitual y, sin embargo, la conozco bien. Querida, no tengas miedo. Todo saldrá bien. Hay un gran error que puede tardar un poco en corregirse. Espera con paciencia, Neville. Escrito a lápiz en la guarda de un libro, tamaño octavo, sin filigrana, tararear. Publicado hoy en Gravesend por un hombre con el pulgar sucio, ja. Y la solapa ha sido pegada, si no me equivoco mucho, por una persona que había estado mascando tabaco. ¿Y no tiene usted ninguna duda de que es la mano de su marido, señora? Ninguno. Neville escribió esas palabras. Y fueron enviados hoy a Gravesend. Bueno, señorita St. Clair, las nubes se aclaran, aunque no me atrevería a decir que el peligro ha pasado. Pero debe estar vivo, señor Holmes. A menos que se trate de una falsificación inteligente para ponernos sobre la pista equivocada. Después de todo, el anillo no prueba nada. Es posible que se lo hayan quitado. No. Lo es su propia escritura. Muy bien, sin embargo, es posible que haya sido escrito el lunes y publicado recién hoy. Eso es posible. Si es así, es posible que hayan pasado muchas cosas entre tanto. Oh, no debe desanimarme, señor Holmes. Sé que todo está bien con él. Hay tanta simpatía entre nosotros que sabría si le sobreviniera algún mal. El mismo día que lo vi por última vez se cortó en el dormitorio y, sin embargo, yo, en el comedor,
Corrí escaleras arriba con la mayor certeza de que algo había sucedido. ¿Crees que yo respondería a semejante nimiedad y, sin embargo, ignoraría su muerte? He visto demasiado como para no saber que la impresión de una mujer puede ser más valiosa que la conclusión de un razonador analítico. Y en esta carta usted ciertamente tiene una evidencia muy sólida para corroborar su punto de vista. Pero si tu marido está vivo y sabe escribir cartas, ¿por qué debería permanecer alejado de ti? No puedo imaginar. Es impensable. Y el lunes no hizo ningún comentario antes de marcharse. No. ¿Y le sorprendió verlo en Svanndam Lane? Mucho. ¿Estaba abierta la ventana? Sí. Entonces podría haberte llamado. Él podría. Según tengo entendido, ¿solo lanzó un grito inarticulado? Sí. Una llamada de ayuda, ¿pensaste? Sí. Agitó las manos. Pero podría haber sido un grito de sorpresa. El asombro por verte inesperadamente podría hacerle levantar las manos. Es posible. ¿Y pensaste que lo habían retirado? Desapareció tan repentinamente. Podría haber saltado hacia atrás. ¿No viste a nadie más en la habitación? No, pero este hombre horrible confesó haber estado allí, y el Lascar estaba al pie de las escaleras. Así es, su marido, por lo que pudo ver, vestía su ropa normal, pero sin cuello ni corbata. Vi claramente su garganta desnuda. ¿Había hablado alguna vez de Svanndam Lane? Nunca. ¿Había mostrado alguna vez signos de haber consumido opio? Nunca. Gracias, señorita St. Clair. Estos son los puntos principales sobre los que deseaba ser absolutamente claro. Ahora tomaremos una pequeña cena y luego nos retiraremos, porque mañana tendremos un día muy ocupado. Se había puesto a nuestra disposición una habitación grande y cómoda con 2 camas, y rápidamente me metí entre las sábanas, porque estaba cansado después de mi noche de aventuras. Sherlock Holmes era, sin embargo, un hombre que, cuando tenía un problema sin resolver en mente, pasaba días, e incluso una semana, sin descansar, dándole vueltas, reordenando sus hechos, mirándolo desde todos los puntos de vista. Hasta que lo comprendió o se convenció de que sus datos eran insuficientes. Pronto me resultó evidente que ahora se estaba preparando para una sesión de toda la noche. Se quitó el abrigo y el chaleco, se puso una gran bata azul y luego deambuló por la habitación. Recogiendo almohadas de la cama y cojines del sofá y de los sillones. Con ellos construyó una especie de diván oriental, en el que se sentó con las piernas cruzadas, con una onza de tabaco y una caja de cerillas colocadas frente a él. A la tenue luz de la lámpara lo vi sentado allí, con una vieja pipa de brezo entre los labios, los ojos fijos en la esquina del techo, el humo azul que salía de él. Silencioso e inmóvil. Con la luz brillando sobre sus rasgos aguileños muy marcados. Así se sentó mientras yo me quedaba dormido, y así se sentó cuando una eyaculación repentina me hizo despertar y encontré el sol de verano brillando en el apartamento. La pipa todavía estaba entre sus labios. El humo todavía se elevaba en volutas y la habitación estaba llena de una densa neblina de tabaco, pero no quedaba nada del montón de humo que había visto la noche anterior. ¿Despierto, Watson?, preguntó. Sí. ¿Juego para dar un paseo por la mañana? Ciertamente. Entonces vístete. Nadie se ha movido todavía, pero sé dónde duerme el mozo de cuadra y pronto sacaremos la trampa. Se reía para sí mientras hablaba, sus ojos brillaban y parecía un hombre diferente al sombrío pensador de la noche anterior. Mientras me vestía, miré mi reloj. No era de extrañar que nadie se moviera. Eran las 4:25. Apenas había terminado cuando Holmes regresó con la noticia de que el niño estaba guardando el caballo. Quiero poner a prueba una pequeña teoría mía, dijo mientras se calzaba las botas. Creo, Watson, que ahora se encuentra en presencia de uno de los tontos más absolutos de Europa. Merezco que me echen de aquí a Charing Cross, pero creo que ahora tengo la clave del asunto. ¿Y dónde está? Pregunté, sonriendo. En el baño, respondió. Oh, sí, no estoy bromeando, continuó al ver mi mirada de incredulidad. Acabo de estar allí, lo saqué y lo tengo en esta bolsa Gladstone. Vamos, muchacho, y veremos si encaja en la cerradura. Bajamos las escaleras lo más silenciosamente posible y salimos al brillante sol de la mañana. En el camino estaban nuestro caballo y nuestro carro,
con el mozo de cuadra semidesnudo esperando a la cabeza? Ambos saltamos dentro y salimos corriendo por London Road. Unos cuantos carros rurales se movían, llevando verduras a la metrópoli, pero las hileras de villas a ambos lados estaban tan silenciosas y sin vida como una ciudad de ensueño. En algunos puntos ha sido un caso singular, dijo Holmes, haciendo que el caballo se pusiera al galope. Confieso que he estado tan ciego como un topo, pero es mejor aprender la sabiduría tarde que nunca aprenderla. En la ciudad, los más madrugadores empezaban a mirar adormilados desde sus ventanas mientras conducíamos por las calles. Del lado de Surrey. Pasando por Waterloo Bridge Road, cruzamos el río y, corriendo por Wellington Street, giramos bruscamente a la derecha y nos encontramos en Bow Street. Sherlock Holmes era muy conocido en la policía y los dos agentes que estaban en la puerta lo saludaron. Uno de ellos sostuvo la cabeza del caballo mientras el otro nos guiaba hacia adentro. ¿Quién está de servicio?, preguntó Holmes. Inspector Bradstreet, señor. Ah, Bradstreet, ¿cómo estás? Un funcionario alto y fornido había bajado por el pasillo enlosado, con una gorra de visera y una chaqueta con solapas. Deseo hablar en voz baja contigo, Bradstreet. Por supuesto, señor Holmes, entra aquí en mi habitación. Era una habitación pequeña, parecida a una oficina, con un enorme libro de contabilidad sobre la mesa y un teléfono sobresaliendo de la pared. El inspector se sentó ante su escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Holmes? Llamé por ese mendigo, Boone, el que fue acusado de estar involucrado en la desaparición del señor Neville St. Clair, de Lee. Sí. Fue detenido y puesto en prisión preventiva para realizar más investigaciones. Eso escuché, lo tienes aquí. En las celdas. Está callado. Oh, él no da problemas, pero es un sucio sinvergüenza. ¿Sucio? Sí, es todo lo que podemos hacer para que se lave las manos, y su cara está tan negra como la de un calderero. Bueno, cuando su caso haya sido resuelto, tendrá un baño regular de prisión y creo que, si lo vieras, estarías de acuerdo conmigo en que lo necesitaba. Me gustaría mucho verlo. ¿Lo harías? Eso se hace fácilmente. Ven por aquí. ¿Puedes dejar tu bolso? No, creo que lo llevaré. Muy bien. Ven por aquí, por favor. Nos condujo por un pasillo, abrió una puerta con barrotes, bajó una escalera de caracol y nos llevó a un pasillo encalado con una hilera de puertas a cada lado. El tercero a la derecha es suyo, dijo el inspector. Aquí lo tienes. Silenciosamente abrió un panel en la parte superior de la puerta y miró hacia adentro. Está dormido, dijo. Se le puede ver muy bien. Ambos pusimos nuestros ojos en la reja. El prisionero yacía de cara a nosotros, en un sueño muy profundo, respirando lenta y pesadamente. Era un hombre de mediana estatura, vestido toscamente como correspondía a su vocación, con una camisa de colores que sobresalía por entre el desgarro de su andrajoso abrigo. Estaba, como había dicho el inspector, extremadamente sucio, pero la mugre que cubría su rostro no podía ocultar su repulsiva fealdad. Un amplio abón procedente de una antigua cicatriz lo cruzaba desde el ojo hasta la barbilla, y por su contracción había doblado un lado del labio superior, de modo que 3 dientes quedaban expuestos en una perpetua mueca. Una mata de pelo rojo muy brillante le caía sobre los ojos y la frente. Es una belleza, ¿no?, dijo el inspector. Ciertamente necesita un lavado, comentó Holmes. Tuve una idea de que podría hacerlo y me tomé la libertad de traer las herramientas conmigo. Mientras hablaba, abrió la bolsa Gladstone y sacó, para mi sorpresa, una esponja de baño muy grande. Él. Eres muy gracioso, se rió el inspector. Ahora, si tienes la gran bondad de abrir esa puerta en silencio, pronto haremos que tenga una figura mucho más respetable. Bueno, no sé por qué no, dijo el inspector. No parece un crédito para las células de Bow Street, ¿verdad? Metió la llave en la cerradura y todos entramos en la celda en silencio. El durmiente se giró a medias y luego volvió a dormirse profundamente. Holmes se inclinó hacia la jarra de agua, humedeció su esponja y luego la frotó vigorosamente 2 veces por la cara del prisionero. Permítanme presentarles, gritó, al señor Neville St. Clair, de Lee, en el condado de Kent. Nunca en mi vida había visto algo así. La cara del hombre se despegó bajo la esponja como la corteza de un árbol. Se acabó el tinte marrón áspero.
También había desaparecido la horrible cicatriz que lo había atravesado y el labio torcido que le había dado esa repulsiva mueca de desprecio. Una sacudida apartó el enredado cabello rojo, y allí, sentado en su cama, estaba un hombre pálido, de rostro triste, aspecto refinado, cabello negro y piel suave, frotándose los ojos y mirando a su alrededor con soñoliento desconcierto. Luego, al darse cuenta de repente de la exposición, soltó un grito y se arrojó de cara a la almohada. «¡Gran cielo!», exclamó el inspector. «En efecto, es el hombre desaparecido. Lo conozco por la fotografía». El prisionero se volvió con el aire imprudente de quien se abandona a su destino. «Que así sea», dijo. «¿Y por favor de qué se me acusa?» «Por acabar con el señor Neville St. Oh, vamos, no se le puede acusar de eso a menos que lo conviertan en un caso de intento de suicidio», dijo el inspector con una sonrisa. «Bueno, llevo 27 años en la policía, pero esto realmente se lleva la palma. Si soy el señor Neville St. Clair, entonces es obvio que no se ha cometido ningún delito y que por lo tanto, estoy detenido ilegalmente». «No se ha cometido ningún delito, pero se ha cometido un error muy grande», afirmó Holmes. «Hubieras hecho mejor si hubieras confiado en tu esposa». «No fue la esposa, fueron los niños», gimió el prisionero. «Dios me ayude, no quiero que se avergüencen de su padre, Dios mío, qué exposición. ¿Qué puedo hacer?». Sherlock Holmes se sentó a su lado en el sofá y le dio una amable palmada en el hombro. «Si se deja que un tribunal de justicia aclare el asunto», dijo, «por supuesto, difícilmente se puede evitar la publicidad. Por otra parte, si usted convence a las autoridades policiales de que no hay ningún caso posible contra usted, no sé si hay alguna razón para que los detalles lleguen a los periódicos. Estoy seguro de que el inspector Bradstreet tomará notas sobre cualquier cosa que usted pueda decirnos, y la presentará a las autoridades correspondientes. Entonces el caso nunca llegaría a los tribunales». «Dios lo bendiga», gritó apasionadamente el prisionero. «Habría soportado el encarcelamiento, sí, incluso la ejecución, en lugar de dejar mi miserable secreto como una mancha familiar a mis hijos. Eres el primero que escucha mi historia. Mi padre era maestro de escuela en Chesterfield, donde recibí una educación excelente. Viajé en mi juventud, subí al escenario y finalmente me convertí en reportero de un periódico vespertino de Londres. Un día, mi editor quiso tener una serie de artículos sobre la mendicidad en la metrópoli y me ofrecí como voluntario, para proporcionárselos. Allí fue el punto desde el que comenzaron todas mis aventuras. Solo intentando mendigar como aficionado pude obtener los hechos en los que basar mis artículos. Cuando era actor, por supuesto, aprendí todos los secretos del maquillaje y me hice famoso en el camerino por mi habilidad. Aproveché ahora mis logros. Me pinté la cara y, para hacerme lo más digno de lástima posible, me hice una buena cicatriz y me fijé un lado del labio con la ayuda de una pequeña tira de yeso color carne. Luego, con una cabellera pelirroja y un vestido apropiado, tomé mi puesto en la zona comercial de la ciudad, aparentemente como vendedor de cerillas pero en realidad como un mendigo. Durante 7 horas ejercí mi oficio y, cuando regresé a casa por la tarde, descubrí con sorpresa que había recibido nada menos que 26 chelines. Escribí mis artículos y pensé poco más en el asunto hasta que, algún tiempo después, respaldé una factura para un amigo y me entregaron una orden judicial por 25. No sabía dónde conseguir el dinero, pero de repente se me ocurrió la idea. Pedí una gracia de 15 días al acreedor, pedí unas vacaciones a mis patrones y pasé el tiempo mendigando en la ciudad bajo mi disfraz. En 10 días tenía el dinero y había pagado la deuda. Bueno, puedes imaginar lo difícil que fue dedicarme a un trabajo arduo con 2 horas a la semana cuando sabía que podía ganar lo mismo en un día untándome la cara con un poco de pintura, poniendo mi gorra en el suelo y sentándome. Aún, fue una larga lucha entre mi orgullo y el dinero, pero los dólares finalmente ganaron, y yo dejé de informar y me senté día tras día en el rincón que había elegido primero, inspirando lástima por mi rostro espantoso y llenándome los bolsillos de monedas de cobre. Solo un hombre conocía mi secreto. Era el guardián de una guarida baja en la que yo solía alojarme en Svanndam Lane, donde todas las mañanas podía emerger como un mendigo sórdido y por las noches transformarme en un hombre de ciudad bien vestido. A este tipo, un lascar, le pagué bien por sus habitaciones, de modo que supe que mi secreto estaba a salvo en su poder. Bueno, muy pronto descubrí que estaba ahorrando sumas considerables de dinero.
No quiero decir que cualquier mendigo de las calles S de Londres pudiera ganar 700 al año, que es menos que mi ingreso medio, pero yo tenía ventajas excepcionales en mi capacidad para hacer las paces, y también en una facilidad para replicar, que mejoraba con la práctica. Y me convirtió en un personaje bastante reconocido en la ciudad. Durante todo el día me llegó un torrente de monedas de 1 centavo, variadas en plata, y fue un día muy malo en el que no pude tomar dos. A medida que me hice más rico me volví más ambicioso, alquilé una casa en el campo y finalmente me casé, sin que nadie sospechara mi verdadera ocupación. Mi querida esposa sabía que yo tenía negocios en la ciudad. Ella no sabía qué. El lunes pasado había terminado el día y me estaba vistiendo en mi habitación encima del fumadero de opio, cuando miré por la ventana y vi, para mi horror y asombro, que mi esposa estaba parada en la calle, con los ojos fijos en mí. Lancé un grito de sorpresa, levanté los brazos para cubrirme la cara y, corriendo hacia mi confidente, el Lascar, le rogué que impidiera que alguien se acercara a mí. Escuché su voz abajo, pero sabía que no podía subir. Rápidamente me quité la ropa, me puse la de un mendigo y me puse los pigmentos y la peluca. Ni siquiera los ojos de una esposa podrían traspasar un disfraz tan completo. Pero luego se me ocurrió que tal vez harían un registro en la habitación y que la ropa podría traicionarme. Abrí la ventana de golpe, reabriendo con mi violencia un pequeño corte que me había hecho esa mañana en el dormitorio. Luego cogí mi abrigo, que estaba cargado con las monedas de cobre que acababa de transferirle de la bolsa de cuero en la que llevaba mis ganancias, lo arrojé por la ventana y desapareció en el Támesis. La otra ropa habría seguido, pero en ese momento hubo una avalancha de agentes escaleras arriba, y unos minutos después descubrí, confieso, para mi alivio, que en lugar de ser identificado como el señor Neville St. Clair, fui arrestado como su asesino. No sé si tengo algo más que explicar. Estaba decidido a conservar mi disfraz el mayor tiempo posible y de ahí mi preferencia por tener la cara sucia. Sabiendo que mi esposa estaría terriblemente ansiosa, me quité el anillo y se lo confié al Lascar en un momento en que ningún agente me observaba, junto con un garabato apresurado, diciéndole que no tenía ningún motivo para temer. Esa nota le llegó ayer, dijo Holmes. Dios bueno. ¿Qué semana debió pasar? La policía ha vigilado a ese Lascar, dijo el inspector Bradstreet, y puedo entender perfectamente que le resulte difícil enviar una carta sin ser visto. Probablemente se lo entregó a algún marinero cliente suyo, quien lo olvidó por unos días. Eso fue todo, dijo Holmes, asintiendo con aprobación. No tengo ninguna duda de ello, pero nunca ha sido procesado por mendicidad. Muchas veces, pero, ¿qué fue una multa para mí? Sin embargo, esto debe terminar aquí, dijo Bradstreet. Si la policía quiere silenciar este asunto, Hugh Boone no debe existir más. Lo he hecho con los juramentos más solemnes que un hombre puede hacer. En ese caso creo que es probable que no se puedan tomar más medidas. Pero si te encuentran de nuevo, entonces todos deben salir. Estoy seguro, señor Holmes, de que le estamos muy agradecidos por haber aclarado el asunto. Ojalá supiera cómo se alcanzan los resultados. Alcancé dijo mi amigo, sentado sobre 5 almohadas y consumiendo una onza de pelusa. Creo, Watson, que si vamos en coche hasta Baker Street llegaremos justo a tiempo para desayunar. Gracias por acompañarnos en El hombre del labio torcido, las aventuras de Sherlock Holmes. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.